Hola, ¿cómo estás? Hace un rato que no hablábamos por acá, como un mes quizá. Quise hacer esta dinámica de ponerles en TikTok que me hagan preguntas ustedes que de verdad tienen, porque me parece que una clase o responder preguntas es muchísimo más enriquecedor muchas veces. Yo puedo tener ideas y les puedo hacer obviamente clases de temas que se me vienen. Ya les estoy preparando una que va a ser de Marte, así como la que les hice de Venus, pero creo que de su propio interés de ustedes, pues nacen cosas muy chidas, entonces voy a estar haciendo, yo creo que una vez al mes, como mínimo, preguntas y respuestas, preguntas que ustedes me dejen por TikTok y yo se las respondo por acá en YouTube porque me parece que es una forma mucho más orgánica y mucho más honesta de aprender y de enseñarles, respondiendo a dudas que tengan pues ustedes mismos. También les quiero contar que estoy muy feliz porque estuve trabajando con mi equipo, que mi equipo nada más somos yo y mi novio en realidad, pero él siempre me ha estado apoyando en este proyecto, siempre me ha ayudado con las ideas, con los guiones, pues me han motivado muchísimo, incluso los tripiés con los que yo grabo, él me los compró. Es una parte fundamental de este proyecto para mí. Y mi novio, que yo le digo mi Piscis, él es programador. Entonces tuvo una genial idea de actualizar nuestra página web. Yo digo que es nuestra porque pues el proyecto, como te digo, ha crecido juntos los dos de la mano y pues la verdad que le quedó una página muy chida. Ahí la fuimos ajustando con las nanomicromini clases que he hecho. Que sí, el nanomicromini es de Valentina Villagra. Yo la veía cuando yo estaba morra en YouTube, entonces, pues no sé, un día se me ocurrió así de que, pues voy a hacer yo la nanomicromini, pero clase de astrología, porque ella hacía nanomicromini, pero tutoriales. Y espero nunca me demande. Si un día me demanda, pues, pues ya ni modo, pero bueno, ajá. Entonces, tenemos nuevo sitio web. Espero que entres, que ahí lo navegues, que le eches un ojito. Igual yo estoy abierta a que me den así de que retroalimentación de, oye, estaría padre que le agreguen no sé qué o algo, ¿no? Algo que tú veas por ahí que quizás se pueda editar, ajustar, agregar, cambiar. Pues obviamente esta página web es para mi comunidad, para poder seguir compartiendo astrología, que es un tema que me apasiona, que yo sigo estudiando, que ya llevo estudiando varios años y pues que me encanta. Por ahí en TikTok, entonces, ustedes me dejaron varias preguntas. Les voy a responder todas las que me pusieron por ahí, que fueron como, yo calculo que unas 8 o 10 preguntas. Isa preguntó, creo que la pregunta fundamental para empezar en el estudio de la astrología, que es ¿por dónde comienzo? Y voy a dar ahora yo como en retrospectiva, dedicándome ya por un par de años a la astrología de manera seria, ayudando a las personas a entender este lenguaje, esta filosofía, estos simbolismos. Pues te diría que empieces no con astrología, sino que empieces quizá con el Kybalión, con las leyes herméticas, porque vas a poder como que las leyes universales o herméticas, es que estas no son todas, o sea, las herméticas son unas, pero hay más leyes, pero igual yo recomendaría que primero lean un poco de hermética, que entiendan las leyes universales, porque si ustedes entienden estas leyes, ya después como que la astrología se les va a poder hacer un poco más sencillo. La otra es que, pues, compren un curso o hagan cursos, incluso hay personas que se han dado el maravilloso tiempo de hacer un curso gratuito aquí mismo en YouTube o en otras plataformas de las cosas básicas. Si ustedes entienden las cosas básicas, que son obviamente los elementos, que son la simbología es súper importante. Después las modalidades y esas partes que son como más generales, ya después se van a poder ir mucho más a lo puntual.
También las características como básicas de cada elemento, así de que cómo son las energías y quiénes son las energías de agua, ¿no? Entonces ya yo sé que son Cáncer, que son Escorpio y que son Piscis, ¿ok? Estas 3 que comparten entre sí, ¿no? Pues que son sensibles, que son mucho más perceptivos a lo sutil, ¿ok? Y luego, ¿cuáles son las de fuego? No, pues que son Aries y Sagitario y también Leo. Bueno, entonces estos signos que comparten, ¿cómo son? Ah, bueno, que son atrabancados, que son más directos, que van por las cosas rápido. Cuando partimos de lo general, como que poco a poco nos podemos ir como a lo más específico, porque luego ya hay cosas muy, muy, muy específicas como ya en una interpretación, cuando ya entendemos cómo es un signo. Doy el ejemplo con Aries. Yo ya sé que Aries en elementos pertenece al fuego y en modalidades pertenece al cardinal. Ok, yo ya entendí esto de cada uno de los 12 signos, cuál es su modalidad y cuál es su elemento y con cuáles comparte características tanto por el elemento como por la modalidad. Y aparte yo tengo algo maravilloso que son las leyes herméticas. Si yo entiendo entonces las leyes, voy a poder ver como que ampliar mi percepción o entender más allá. Por ejemplo, en astrología tenemos algo que se llama los opuestos complementarios, pero esto ya nos lo dicen las mismas leyes. Todo tiene otro polo, ¿no? Entonces, nos encontramos con la ley de polaridad. Y así vamos a ir encontrando estas leyes dentro de toda la astrología. Entonces, yo les recomendaría empezar primero como por las leyes herméticas y después irnos a las cosas como más generales, que serían los elementos, las modalidades, incluso esto de los ejes, de los opuestos complementarios, y ser humildes, o sea, entender que, ok, soy principiante, no entiendo mucho, pero si realmente tengo un interés genuino, pues, ¿por qué no abrirme a la posibilidad de invertir en el curso o el tiempo? Porque hay cursos ya gratuitos, como te decía, aquí en YouTube o así, a los que puedes entrar y puedes, pues, aprender ahí mismo. Entonces es delegar un poco de tu tiempo o ahorrar para quizá clases particulares con un astrólogo que te pueda ir explicando. Entonces, abrirte a la posibilidad de, pues, aprender. También hay un libro que es muy básico y al ser tan básico y ser tan entendible, yo creo que es un gran libro para principiantes. Yo lo recomiendo mucho. Yo lo tengo porque me parece muy lindo gráficamente, pero también considero que es un libro bastante, bueno, para personas que no saben nada, o sea, que están en cero. Es el libro de constelaciones. Este lo encuentran en Amazon. A mí no me acuerdo si me lo regaló mi novio o me lo compré yo, porque tiene como que muchas ilustraciones muy bonitas y fue por lo que a mí me llamó la atención. Pero sí, o sea, si estás en cero, también este puede ser un gran libro para que tú vayas entendiendo las cosas súper básicas y ya después te puedas ir a otros libros o a otros cursos o puedas entender mejor videos un poco más avanzados. La segunda pregunta que me hicieron fue qué es el vértex y antes de responder concisamente y puntualmente qué es el vértex, quiero, pues, recomendarles que si ustedes van empezando, se enfoquen primero como en los planetas personales, incluso antes de irse a los planetas sociales o a los planetas, también transpersonales. Primero enfocarse ahí para poder ir entendiendo sin revolverse tanto. Porque, por ejemplo, Lilith o el Vértex o muchos otros, Juno o así, algunos son ya no planetas, sino que son o puntos matemáticos, como es el caso de Lilith o de Vertex, que si bien son importantes y nos pueden como que en lecturas muy específicas, es decir, en lecturas como puntualmente enfocadas en dinero o puntualmente enfocadas en me voy a casar o más o menos como de pareja romántica ya súper enfocado al matrimonio,
pues algunos de estos asteroides, em, puntos matemáticos, nos pueden ayudar, nos pueden dar información como extra. Yo, la verdad, honestamente, no los uso tanto, a excepción de Lilith, que sí es a la que sumo. Más allá de los planetas, todos, ya obviamente yo cuando hago lecturas, pues ya hago tanto los personales como los sociales, como los transpersonales, pero cuando era estudiante, primero me enfoqué un buen rato en los planetas personales, entenderlos bien, cómo interpretarlos, cómo interactúan entre ellos, en qué tipo de lecturas son más importantes unos que otros importantes, o sea, porque por ejemplo, si yo voy a hacer una lectura enfocada en la comunicación o cómo mejorar en mi trabajo, no voy a ver las mismas posiciones que vería si estoy haciendo una lectura enfocada en relaciones amorosas o en la relación con la mamá. E incluso creo que antes de irnos a ver como estos puntos matemáticos, primero, o más bien seguido de los planetas personales, yo recomendaría que te estudies las casas. Las casas astrológicas son súper importantes. Vamos a tener como 3 cosas que son muy importantes, que son el qué, cómo y dónde. Y esto nos los van a dar los planetas, signos y las casas. Sobre todo si ustedes quieren como que avanzar y poder leer una carta astral, ya sea propia de la pareja, de los hijos, de los amigos o de todos, pues sí, les diría que antes de irse como a estos puntos matemáticos, primero entiendan perfectamente los signos, entiendan los planetas y las casas, y sobre todo en conjunto. Y ya después se pueden ir, porque obviamente llega un punto en el que dices, bueno, sí, ya me sé todo esto, ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Entonces, sí, ya ahí podría entrar el estudio de Lilith o de Vertex o de muchas otras posiciones que en una carta como digamos básica, es que no sé cómo decirle, sí, pues básica, donde no le agregas todos los asteroides y demás, pues no te van a salir. El vértex o el vértice es justamente un punto matemático que se calcula a partir de una intersección entre el plano eclíptico y el plano del horizonte. Y normalmente está entre de la casa 5 a la casa 8, usualmente en la casa 7, que recordemos que, a ver, es que en los puntos matemáticos, sobre todo como incluso, el ascendente, por ejemplo, que es quizá el punto matemático que más tendemos a utilizar, son complejos porque nos hablan de muchas cosas básicas a la vez. Entonces, espero que me entiendan, o por lo menos que la persona que me hizo esta pregunta lo entienda, porque ya entiende como lo básico. Desde la casa 7, si bien recordamos y si no sabemos, la casa 7 es el domicilio de Libra, en donde, y es que usualmente está ahí, pero también habría que ver en dónde está, si está en la 5, en la 6, en la 7, en la 8. Nada más lo doy como una generalidad, no como algo determinante, porque no siempre está ahí, pero sí como una generalidad. Generalmente está en la casa 7. Y la casa 7 es entonces el domicilio de Libra, en donde hablamos del otro, cómo yo me encuentro a través del otro, cómo yo me entiendo a mí a través de las experiencias con otra persona y sobre todo las relaciones, puntualmente relaciones muy simbólicas en pares. Por eso decimos que los socios, pero los socios no se limitan ni nada más son eh, estas personas con las que generamos un negocio y hacemos dinero juntos, no, puedes tú tener un socio con el que, por ejemplo, se van juntos a entrenar gimnasia o danza y tienen un proyecto físico juntos donde se apoyan y siempre van los jueves a entrenar a las 5, como ponerlo, esa persona ya es tu socio. Y usualmente, aunque estén como partícipes dentro de un grupo, o sea, por ejemplo, si trabajas en una empresa, ¿no? Puede ser que sean un grupo de personas, pero de alguna forma te asocias con otro. O sea, normalmente son como
con 2, o sea, tú y otra persona. Y también entran las parejas, pero puntualmente las parejas con las cuales firmas un contrato o te casas. O simbólicamente, aunque no exista ese papel de por medio, pues sí se casan, ¿no? Porque empiezan a tener un plan de vida juntos, más allá, no es como ni un novio, ni un matrimonio, no, sí es un matrimonio, no es ni, o sea, no es un novio, no es nada más porque ya tengas un novio con el que llevas un montón de tiempo juntos, pero como que cada uno vive en su casa y eso, no. Tienen que ser parejas con las que ya estás haciendo un proyecto de vida diario, donde ya todas las decisiones se toman en conjunto. Esto es bien importante porque el vértex tiene mucho que ver con un otro, aunque es un punto matemático que tiene esta carga simbólica karmática. O sea, literal, si en una sinastría, que es la carta astral de una relación, vemos que hay una conjunción o que hay un punto de encuentro con el vértex de la otra persona, pues pudiéramos estar hablando de encuentros que son muy intensos, que son muy kármicos, que son estas personas con las que sentimos esa sincronicidad que no se siente nueva, que decimos: "Guau, es como que a esta persona yo ya la conocía de otra vida", o como si nos conociéramos de toda esta vida, me conoce perfectamente, nos entendemos, hablamos el mismo lenguaje, no le tengo que explicar quién soy, porque naturalmente como que fluye mucho. Y luego, pues, también son, obviamente, relaciones a las que luego es difícil desapegarse, porque uno los siente como si fueran una parte de nosotros, no como si fueran un individuo aislado. Ya si, por ejemplo, dentro de tu carta, natal, donde lo tengas, también va a ser muy importante para entender un poco más tu camino de vida, junto con los nodos kármicos. Porque los nodos kármicos, que si bien los nodos kármicos tampoco son planetas, los nodos kármicos o nodos lunares también son muy importantes, al igual que el vértex. Yo diría que más, no sé. Esto obviamente va a depender de cada astrólogo, cada uno tiene pues como que es que ningún astrólogo va a limitar su conocimiento nada más como a astrología, o sea, normalmente como que también o practican cábala o como yo que leo un poco de todo lo esotérico e incluso yo me intereso luego por ciertas partes, por fragmentos de las religiones, nada más como para tener contexto o así, pero bueno, ya me desvié. El punto es que, ajá, o sea, para mí son más importantes los nodos kármicos o nodos lunares en tanto a como nuestro destino, nuestro karma, pero si, por ejemplo, dentro de tu carta natal hay un encuentro, digamos, una conjunción entre el vértice y tus nodos kármicos, o sea, depende de si es con el sur o con el norte o con cuál es con el que está, pues habría que ver qué nos dice sobre nuestro destino. Y es que aquí, pues ya se vuelve más complejo, ¿no? Porque habría que ver cómo interactúa con los nodos y cómo interactúa en qué signo y en qué casa y si está haciendo aspectos con la luna o con el sol o con el mercurio, que siempre que estemos interpretando, por ejemplo, el vértex, que es un punto matemático, vamos a verlo y vamos a ver cómo eso nos lleva a los puntos personales, que son los planetas personales. Muy importante para mí, también desde mi perspectiva, el sol, porque incluso el símbolo del sol, si lo vemos, es un punto que es el como el yo, mi avatar, y luego por fuera está el círculo, que es como el todo, yo dentro del todo. Y pues sí, la posición como más importante desde mi perspectiva es el sol, pero no es la única que influye, ni tan, o sea, es que también depende aquí qué tipo de lectura vamos a hacer, qué vamos a interpretar. Vamos a ver mi mundo emocional. Ah, bueno, pues entonces en ese caso la luna va a tener más peso
y sus aspectos. O si voy a hacer de mi comunicación, bueno, pues entonces va a tener más peso Mercurio. Pero en general, hablando de una carta natal o carta astral, que el enfoque es como el desarrollo de mi personalidad, de mi persona, mm, de mis dones, de mis talentos y también de aquellas dificultades que voy a tener que trabajar, pues enfocándolo así, creo que no hay nada más importante que el sol. Pero díganme ustedes cómo lo ven. Si ustedes también son astrólogos, ¿qué enfoque le dan? ¿Por qué les hace sentido? Porque seguro es por una razón. Por otro lado, también el Vertex tiene una carga, digamos, de eventos desafortunados de los cuales no tienes control porque hablamos de karma, pero deberíamos también definir qué es el karma y hasta qué punto yo soy un co-creador de mi realidad y no nada más soy una víctima de las múltiples condiciones en las que vivo, llámense astros, llámense familia, llámense eh, lo externo. Y creo que a mí no me gusta tanto estos discursos donde yo no tengo poder y ya estoy destinado sin cambio alguno a algo. No me gusta, no me hace tanto sentido y no creo que sea tan así. O sea, sí creo que y es que es muy difícil explicar esto porque es como una paradoja o una contradicción, 2 opiniones de una sola cosa que se contradice y justo por eso vuelvo a entender las leyes universales porque justamente esto lo podíamos explicar con esta ley y es que sí, hasta cierto punto, la influencia que tenemos tanto de los astros, que son planetas, como de los puntos matemáticos, como de toda la información que nos da la astrología, nos genera una programación en la cual, pues sí nos influye. Yo no voy a dejar de ser Cáncer o Leo o Aries si estoy influida o influido por este signo, por este arquetipo. Sin embargo, todos tenemos el libre albedrío, que a ver, también hay que definir qué es libre albedrío y hasta qué punto somos libres y hasta qué punto en realidad estamos muy condicionados por un montón de cosas. La política, nuestros padres, nuestras reglas, nuestras creencias, o sea, nuestra propia programación que no es astrológica, sino porque tenemos múltiples programaciones, las cosas que nos repetimos, las afirmaciones o negativas que nos hacemos. Ay, son tantas cosas. Pero, ajá, yo no creo que ni los nodos kármicos, ni nuestro sol, ni el vértex nos encierren en una jaula hacia un único destino incontrolable. Yo creo mucho en la programación mental, en la reprogramación subconsciente. Y si quieren, luego les hago un video de esto, estaría chido. Déjenme sus dudas aquí si es que les late. Y yo con mucho gusto lo hago. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la función justamente de los nodos lunares o nodos kármicos y por qué siempre son retrógrados? Ok, primero que nada, nuevamente, los nodos kármicos no son astros, no son planetas, son puntos matemáticos, también son una intercepción de la forma en la que orbitan la luna, la Tierra. Ajá, y ay, se me fue el pedo. Ok, sí, de la órbita de la Luna a la Tierra y la eclíptica. Y aquí va a ser muy importante ver qué nodo está interactuando, de qué forma, si el norte o el sur. Porque uno, por su parte, nos va a hablar de a nivel kármico, entendido karma como algo ya vivido que generó las condiciones actuales que tenemos. Llámense, aquí vamos a entrar también en una, como, a ver, ¿cuáles son tus creencias? Porque si de pronto eres hinduista o budista, te va a hacer sentido esto de haber tenido vidas pasadas, pero si no, podemos tomarlo desde una perspectiva de linaje familiar. Pero el punto es que el karma
es un poco lo que tienes ahorita a partir de algo ya generado, de decisiones ya tomadas o condiciones ya creadas y que no termina. Es decir, tú aún sigues generando karma porque sigues tomando decisiones, porque sigues generando condiciones, tanto para ti como para tus hijos, si es que tienes hijos, o para tus sobrinos, o para los que sigan dentro del linaje familiar. Entonces, por una parte, uno de los nodos nos dice, mira, tú esto ya lo viviste, tú esto ya lo aprendiste, ya lo experimentaste y te fuiste quizá incluso al extremo. En esta vida, en esta personalidad, porque también la carta astral puntualmente, la carta natal, nos habla de nuestra personalidad en este avatar, en este que somos ahorita. Si me llamo Pedro, bueno, de Pedro en esta, de Laura, de Lupita, de Juana, de Sara. ¿Quiénes somos ahorita? ¿Cómo es nuestra personalidad? ¿Y qué nos ayudaría a desarrollarnos de la manera como más benéfica dentro de ese karma que seguimos gestando porque es continuo e interminable? Ajá. En este caso, el nodo sur, que es justo el que nos habla de estos patrones, talentos quizá que ya descubrimos, que ya sabemos que funcionan. Si, por ejemplo, yo tengo mi nodo sur en Aries, yo ya tengo características en mi personalidad que me permiten ser directo, que me permiten tener iniciativa, pero no es que lo tenga que desechar. Yo también vengo de ahí y yo valoro mi propio karma, mi propio linaje, mi propia historia energética. Sin embargo, la equilibro con su otro eje, que en este caso sería un nodo norte en Libra, como ejemplo. ¿Y qué me va a enseñar ese nodo hacia el que tengo que ir? ¿Cuál es mi norte? ¿Cuál es mi karma hacia el que ahora tengo que equilibrarme? Justamente Libra me va a decir, ok, ya aprendí a ser independiente e individualista por mi nodo sur en Aries. Ahora, ¿cómo me equilibro con el otro? ¿Cómo me encuentro en un otro con Libra? Y así sucesivamente en cada eje. De hecho, esto estaría buenísimo poder hacerles un video de cada uno de los ejes. Lo haré, lo haré. Este sí, aunque ustedes no quieran, lo haré. Y cómo los nodos kármicos son un punto matemático que básicamente se mide con el retroceso del cruce entre las órbitas tanto de la luna como del sol. Por eso siempre son retrógrados, porque son puntos matemáticos que se calculan a partir de esos movimientos. Ok, la siguiente pregunta que me hacen es ¿cuál Lilith es más importante, si la Lilith media o la Lilith real? Y nuevamente, Lilith es un punto matemático. De hecho, a mí me gusta de manera como simbólica o metafóricamente percibirla como todo tiene un opuesto. De alguna forma, el sol y la luna son opuestos. Esto ya lo expliqué en uno de mis videos también. Es uno de los videos básicos que hay que entender. De hecho, si ustedes quieren entender astrología y si quieren entender metafísica, incluso si quieren entender tarot, no lo sé, pero bueno, en ese video yo les explico que todo tiene un opuesto. En ese caso hablo más como la forma en la que la luna y el sol son opuestos, tomando como referencia las metáforas de Adán y Eva, de la luz y de la oscuridad. Sin embargo, todo tiene un opuesto y el opuesto de la luna es Lilith. Normalmente en los softwares, o sea, en las páginas de que astro.com y todas estas, van a poder sacar su Lilith y la que muestra es la Lilith media. Sin embargo, las dos son importantes. Nada más que sería para qué. Por ejemplo, en una lectura donde tú quieres realmente entender la herida, esa herida que se gesta a través de la carencia que tiene Lilith, porque Lilith se ha utilizado mucho como un estandarte para como el empoderamiento femenino, lo cual no está mal porque creo que sí lo podemos redefinir y decir, ¿sabes qué? Tengo esta herida,
me voy a adueñar de esa herida y la voy a hacer poder. Sin embargo, hablándolo de una manera como psicológica o de la influencia o la programación que Lilith nos genera, es una herida y tendemos a llevar este estandarte de empoderamiento falso, que en realidad es herida mostrada con coraje, con herida, con yo merezco, con resentimiento. Entonces, pues yo creo que lo ideal sería tomar en cuenta ambas para poder ver la herida más completa y poder trabajarla. Pero normalmente o usualmente la que más se saca es la Lilith media, pero no quiere decir que sea más importante, es un poco como lo que les decía del enfoque de la lectura. Lilith media también tiende a utilizarse mucho para las sinastrías, como para ver donde haya una unión de Lilith con alguna parte de la carta de la otra persona en una sinastría, pues va a haber problema, porque esa persona te va a estar tocando a tu herida. Entonces, normalmente, pues para eso se utiliza, sin embargo, pues lo mejor sería tener una perspectiva completa. También hay que decir que la razón por la cual normalmente Lilith media es la que se toma en cuenta es porque es más constante y entendiéndolo de esta forma, digamos que es como nuestra Lilith. Fíjate qué contradicción, porque la otra se llama Lilith real y la Lilith real es muy irregular y habla mucho de ciclos, o sea, es como más cíclica. Si de repente por ahí se activa o se presenta, pues es cuando andamos medio en arranques, digámoslo así. Pero las dos son importantes, o sea, nada más depende del enfoque de la lectura que estamos haciendo y cuáles son nuestras preguntas a resolver con esa lectura. Yo diría que es lo más importante. Ok, me preguntan que qué significa tener Neptuno en la casa 1 y Lilith también. Depende, siempre depende. Aunque al estudiar de manera general podemos saber ciertas cosas, cada carta es súper diferente porque, como les decía, uno puede partir como de lo general, pero cada vez todo se vuelve más específico y al leer específicamente la carta de una persona habría que ver. Neptuno y Lilith están interactuando entre ellos. Primer pregunta, ¿en cuántos grados de distancia están? ¿O están en el mismo grado? ¿O qué está pasando entre ellos? Después, ¿cómo estos puntos matemáticos interactúan? Bueno, Neptuno no es un punto matemático, Neptuno es un planeta transpersonal, ¿ok? Por lo tanto, a ver, Neptuno como planeta transpersonal trasciende lo personal, es colectivo, habla de el todo y más Neptuno que Neptuno nos habla de lo diluido, de donde somos comunidad, incluso de lo que está en otros planos, pues trasciende mi individualidad. ¿Y cómo va a afectar mi individualidad entonces? Voy a ir a buscar los aspectos que está haciendo ese Neptuno. Ahora, si toca la cúspide del inicio de la casa 1, es muy importante porque va a afectar directamente a nuestro ascendente. No es lo mismo si, por ejemplo, yo tengo ascendente en Tauro, así tengo un ascendente en Tauro conjunto con Neptuno o con Marte o con Venus o con cualquier otro planeta. Eso directamente lo modifica. De alguna manera, si por ejemplo tú eres ascendente en lo que sea y tienes a Neptuno, te va a dar unos tintes neptunianos, piscianos, que modifica, entonces no vas a ser igual a, digamos que eres ascendente en cáncer. Vas a ser un ascendente en cáncer muy diferente a los otros ascendentes en cáncer, que son tal cual un ascendente en cáncer que no tiene una conjunción con ningún planeta, así tú tienes un ascendente en cáncer con Neptuno. Entonces depende. Y Lilith, que es un punto matemático, también depende. Tendríamos que ver qué hace en esa casa uno, cómo interactúan entre ellos y luego su interacción de ellos, cómo interactúa con los planetas personales sobre todo. También con los sociales y con los otros transpersonales, pero puntualmente, como les decía, en una carta natal, lo importante es ver cómo eso afecta en nuestra personalidad, en nuestros dones, nuestros talentos y nuestros desafíos. Entonces eso es lo que tendríamos que ver. Ok, aquí me preguntan que cuál astrología es más acertada.
Depende. Y bueno, este es un tema entre los astrólogos. Para empezar, yo creo que hay que tener la apertura de entender tanto las divisiones de casas como los sistemas, como los tipos o variaciones de enfoques que hay, para la astrología. Evidentemente, una se enfoca más en los ciclos de los equinoccios y los solsticios, y el otro se alinea más con el cielo real. Creo que tienen diferentes enfoques. Hay que estudiar un poco de ambas para ver cuál es la que a ti puntualmente te hace más sentido, te funciona y a cuál le vas a dar más utilidad. Personalmente, yo tomo más un sentido simbólico, un sentido metafórico, también con eh, una superenfoque, o sea, yo me superenfoco en el desarrollo psicológico, personal e incluso conductual de las personas y cómo la astrología puede ayudar a través de sus arquetipos, a través de sus ciclos, al desarrollo personal. Entonces, por eso es que yo decido utilizar más la astrología tropical con una división de casas de Plácidos. Sin embargo, depende, o sea, si por ejemplo tú quieres enfocarlo más a la predicción o al karma, quizás sea mejor la tradicional, la helenística. También si tú quieres, por ejemplo, no sé, utilizarla para otras cosas, pues deberías más bien cuestionarte para qué la quieres utilizar. Y también entendiendo acertada en qué. Y ahí entro en conflicto yo, pero de manera personal, porque yo no creo que la astrología deba usarse para predecir el futuro o algo así. A ver, y aquí es que hay tantas cosas con respecto a esto. No me gusta la astrología predictiva porque creo en la programación subconsciente y que la información que absorbemos y que nos damos y que nosotros si somos astrólogos, incluso si son médicos, psicólogos o personas que transmiten una idea a otra persona, hay que ser demasiado empáticos y cautelosos con lo que comunicamos, porque eso va a ir directamente a la programación de la persona, lo que cree, quién cree que es. Si, por ejemplo, los médicos nos dan un diagnóstico, eso entra en nuestra programación y entonces nos empezamos a autopercibir como diabéticos, como artríticos, como depresivos, como persona con TDAH, etcétera, y eso qué tanto la persona sabe gestionarlo para poder seguir desarrollándose. Entonces, ya puntualmente con la astrología, ¿cómo tú vas a poder predecir tal cual un evento de otra persona y decirle, no, pues te vas a morir el tal del tal? Le estás jodiendo su programación, ¿qué tal que no pasa? Y la persona se la pasa ansiosa. Predecir qué, o sea, o para qué, o con qué objetivo. Sí, podemos ver ciclos como, bueno, en este periodo puede ser que estés pasando por un ciclo justamente de pérdida, de muerte metafórica y simbólicamente, donde va a pasar esto, porque evidentemente yo lo he vivido y es que por más rituales o más lo que quieras cambiar, no puedes cambiar el ciclo que vas a vivir, pero lo que sí puedes cambiar es cómo gestionas ese ciclo. Si tú sabes que te viene una temporada de pérdida, ok, pues desde ahorita lo sé y me preparo para renacer, para empezar proyectos. Si veo en qué casa es, digo, bueno, pues se viene una pérdida en mi hogar. ¿Qué voy a hacer? Voy a estar no ansioso ni nada, pero ok, si se presenta una situación, ¿cómo la voy a afrontar? Creo que eso es más útil, saber que vas a pasar por un periodo feliz o por un periodo de eh, compartido, si por ejemplo está muy activa la casa 7 o por dar un ejemplo, o que voy a brillar muchísimo porque va a pasar algo que a lo mejor y en mi revolución solar ahora soy ascendente Leo y voy a salir y voy a brillar y me voy a mostrar más. Entonces, eso es funcional, pero si tengo una información predictiva
poco funcional para la programación de la persona que es mi consultante. ¿Por qué? O sea, ¿por qué le daría esa información? No lo sé. Ese es el conflicto en el que yo entro. Pero si de esta respuesta surgen más preguntas, creo que estaría también fructífero porque no creo que ninguna de las 2 sea como más funcional o más, ¿cuál era la palabra? Más, precisa. La siguiente pregunta que me hacen es, ¿qué significa que tenga 2 stelliums? En su caso, uno en Capricornio y otro en Sagitario. En general, los stelliums, como son una concentración de planetas, si nuestro Sol forma parte de uno de esos 2 stelliums o hay muchos planetas personales dentro de ese stellium, va a tener mucho, mucho, mucho peso en nuestra personalidad. En este caso, si tienes 2 stelliums, habría que ver en cuál de los 2 stelliums está mi Sol. Ese obviamente va a ser el que va a dirigir más mi personalidad. Si en uno está el Sol y en el otro la Luna y hay un par de planetas personales, habría que ver cómo están distribuidos para ver cuál stellium quizá va a tener más peso sobre el otro. Y también en este caso, como son tanto el signo Sagitario y el signo Capricornio, que son signos consecutivos, me imagino que puede llegar a ser un stelliumzote donde están los dos, entonces habría que ver cómo convive todo ese stellium, que en realidad es uno solo, posiblemente, no lo aseguro, no lo sé, no lo estoy viendo. Em, pero suponiendo que sea un stellium, que la concentración empieza desde Sagitario, se va hasta Capricornio, habría que ver las casas también para ver las 2 áreas de tu vida que van a estar súper activas y también ver qué planeta o qué cosas quedan fuera del stellium que hacen un contrapeso o que nos pueden dar más información. Pero significa que esas áreas van a estar muy activas en tu vida y que de alguna forma vas a tener que de manera consciente em, equilibrarte con las partes vacías de tu carta, que van a ser bastantes. Pero nosotros nos mimetizamos y también las partes vacías se van a ir activando en tus sinastrías, o sea, con tus amistades, con tus parejas, con tus padres, con tus hermanos, con las personas con las que se haga un nuevo mapa de una relación. ¿Cómo puedo volverme especial para una persona que tiene Venus en Escorpio pero Luna en Sagitario? Bueno, esta persona, por una parte, le va a atraer lo escorpiano, lo que sea como misterioso, secreto, también que le permitan a él tener como sus propios espacios, porque es una energía fija que tienden a ser muchas veces reservados, un poco más fríos o más distantes, pero en la intimidad cuando están ustedes emocionalmente expuestos y abiertos, pues le va a gustar que quizá en esos momentos más íntimos haya mucho más pasión, que todo sea más directo, que le digas lo que sientes, que seas franca, que le cuentes las cosas que te hacen sentir emociones padres, los detalles que te gustarían, que también le preguntes a él directamente. Sí es 2 necesidades bastante opuestas, que primero esa persona debe equilibrar para que él sepa cómo le gusta más relacionarse, si a través de lo que le parece deseoso y atractivo, o lo que le nutre, emocionalmente. Por suerte, Escorpio es una energía que, aunque es de agua, tiene una regencia de Marte, lo que lo hace un poco más intenso que, por ejemplo, Cáncer y Piscis, que tienden a ser como más empalagosos, más dulces, más románticos, nostálgicos y así soñadores. Entonces, pues yo creo que con esta persona puede ser mucho más directa, mucho más apasionada, mucho más franca, que le digan las cosas pues como son, claras, y que haya por ahí un poquito de misterio como a la hora de querer seducirlo, pero no en lo emocional. Porque en lo emocional, Sagitario es bastante directo, bastante franco, bastante intelectual también. O sea, si hay intereses intelectuales que puedes encontrar en común, eso le va a gustar mucho a esta persona. Siguiente pregunta.
¿Cuál es la casa de los hijos? La casa de los hijos es sí, la casa 5, pero no te quiero dejar nada más con tu respuesta así de que la casa 5. Next. No, la casa 5 porque es el domicilio de Leo y entre muchos de los temas que se hablan en esa casa es la expresión y la creatividad y los hijos son como una extensión de nosotros, o sea, es una creación nuestra, pues, como si fueran arte. Ay, les quiero enseñar a mi gordita, está aquí mi gordita. Ella es mi bananita. Pero, ajá, o sea, es la casa 5 porque es el domicilio de Leo, y nuestros hijos son una extensión de nosotros. Un día que nos pusimos seductores, porque también la casa 5 es la casa como de la seducción, de la atracción. Muchas veces entran ahí también nuestros noviecitos, que son informales, con los que nada más quisimos ahí andar descubriendo nuestros cuerpos o cosas así. Ok, me preguntan si un stellium en la casa 7 debilita el ascendente en Sagitario. ¿Dónde era? Ajá, si un stellium en la casa 7 debilita el ascendente en Sagitario. Cualquier stellium va a tener muchísimo peso en nuestra personalidad, pero no diría que debilita como tal el ascendente, porque el ascendente es el ascendente y tiene su función, que es ser como la proyección de todo el trabajo del yo, sobre todo del sol y de los planetas personales, o sí, de la casa completa. O sea, el ascendente proyecta, es como si fuera un proyector y muestra la película. Muestra una película que se va a desarrollar según cómo hayamos trabajado nuestro interior, nuestra comunicación, nuestros valores. Es como que el ascendente está al servicio de todas las posiciones personales, sobre todo el sol. Entonces, no diría que lo debilita, pero sí va a ser muy importante ese stellium. Para empezar, vas a ser una persona que va a tener obviamente una tendencia a necesitar mucho del otro, de pares, de grupos, de socializar, más que aventarse solito, a diferencia de una persona que quizá tuviera el stellium en el ascendente o en la casa 1, pues para ti va a ser muy importante las relaciones, pero yo no veo por qué eso esté totalmente peleado, o sea, es algo que evidentemente hay que observar y trabajar para no caer en la codependencia, por ejemplo, pero fuera de eso, no creo que lo debilite. Ok, al hablar de propósito, ¿en qué se diferencian el Sol, el ascendente y el nodo norte? Ok, eh, el tema del propósito en una carta astral es muy importante porque no tenemos un solo propósito. Tenemos un propósito profesional, por ejemplo, que podemos verlo desde la casa 9 con en dónde me voy a profesionalizar, en qué cosas me puedo volver un experto, un maestro, el más top, pero que también va a concluir en el medio cielo con de qué forma, con qué energía, con qué cualidades puedo llegar a lo más alto, al reconocimiento, y si quiero o no fama. Ahí dependería. Entonces, también tenemos el propósito esencial, que yo diría que es el sol, y el ascendente no creo que tenga que ver con el propósito, sino con el cómo me muestro, cómo voy al mundo, como lo decía en la pregunta anterior. El ascendente más bien es como un filtro, como que te muestra, hemos chambeado o no hemos chambeado en nosotros. Si no, y por ejemplo, tengo un ascendente en Tauro, pues de repente voy a ser más terco, más testarudo, más inamovible, voy a sacar más estas partes fijas, tercas de mí, pero si lo he trabajado, voy a mostrar y aparte mi sol, porque también el ascendente proyecta todo lo demás. Es por eso que para muchos astrólogos, y sí entiendo el por qué, el ascendente es tan importante. Para mí no es el más importante que el sol, pero bueno, sí es importante, es una posición bastante importante. Justamente porque nos conecta con el mundo. El ascendente es además el otro eje de justamente la casa 7. Entonces, es importante, pero no diría que es un propósito,
Y los nodos kármicos ya nos hablan de un propósito a nivel de chambearle, de trabajar nuestro karma, de ver a ver de dónde vengo, hacia dónde quiero ir y cómo lo voy a trabajar. Entonces es como un guía, es nuestro norte, nuestro nodo norte, literalmente. Bueno, no literalmente, metafóricamente. Bueno, el infortunio, donde sea que lo tenemos, sobre todo yo recomendaría como que revisarlo cuando ya estamos viendo que en la parte de su activación natal estamos teniendo dificultades para saber cómo gestionarlo y cómo trabajarlo. Si no, podría llegar a sugestionarnos y a decir, ay, me va a ir fatal y jamás voy a lograr el éxito, ni nunca voy a ser reconocido, ni nunca voy a ser aceptado porque nunca voy a llegar a mi parte más alta. Pero si ya estamos viendo, complicaciones de repente, en este caso, al tenerlo en la casa 10, si ya estoy de repente viendo que se me está trabando el reconocimiento, que quizá yo quiero, ser famoso o tener más éxito profesionalmente o ser reconocido, porque el medio cielo es reconocimiento, es nuestro punto alto, pero no necesariamente tiene que ser profesionalmente, pero puede serlo. Habría que ver qué pasa en esa casa 10, dónde está la cúspide del medio cielo, si hay planetas, si hay activaciones, si hay aspectos para poder tener un poco más de información. Sí, obviamente el infortunio ahí, lo lógico y tal cual como suena su nombre, pues nos va a traer complicaciones, va a bloquear un poco la fortuna, digamos, y nos va a poner retos. Pero desde una perspectiva psicológica en donde nosotros podemos eh, programar nuestra mente, nuestro inconsciente, donde podemos cambiar un poco la dirección de hacia dónde vamos con quienes somos, porque la astrología nos ayuda a vernos, a reconocernos, a aceptar lo que tenemos y lo que nos falta, pero partiendo de eso, ¿hacia dónde voy? El infortunio no es más que un quizá jalarte poquito, pero tú al verlo poder decir, ni madres, nos vamos, queremos el éxito, queremos que esta energía, porque también va a bloquear la casa, va a bloquear la energía, o sea, el signo en el que esté, pero no porque esté en cáncer quiere decir que, ay, ya, mi energía de cáncer está en infortunio y voy a estar bloqueado para siempre emocionalmente y nunca nadie me va a poder dar contención y yo jamás voy a poder cuidar a otros. No, es verlo y decir, bueno, esta casa, esta energía y estos planetas con los que esté conviviendo, ya sea en cuadraturas, incluso en conjunciones, incluso en trígonos, aunque sean positivos. En una generalidad, sí, los trígonos son benéficos, pero no, algunos trígonos nos pueden meter la pata. Cualquier cosa en conjunción con Saturno, pues nos va a limitar. También con el infortunio nos va a poner un poco de limitación. Obviamente nos va a poner en la cara, ok, esto es un reto, esto no se me va a dar naturalmente. No voy a fluir ahí, pero si lo quiero, lo consigo. Y pues básicamente eso. Estas son todas las preguntas. Pues ya haré esta dinámica más seguido. Ya estoy un poquito cansada porque tengo hambre, pero gracias por poner sus preguntas y nos vemos en un próximo video. Si tienen más dudas, pónganlas aquí para la siguiente que responda preguntas. Y pues nada, a seguir dándole, a seguir co-creando nuestra realidad de la manera que queramos. Recordemos que la astrología es una herramienta maravillosa de autoconocimiento para poder vernos y decir, ah, sí es cierto, esto soy. ¿Qué más quiero ser? ¿A dónde más quiero ir? ¿A dónde quiero llevar mi mayor potencial? E incluso con limitaciones, con infortunios, con saturnazos, con plutonazos, con todo lo que tengamos, aceptarlo y trabajar con un enfoque, con un propósito, que al final, aunque tenemos una predisposición para ciertas cosas, nuestro propósito es el que nosotros nos planteamos. Los quiero. Bye.